Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Suspiro. Se acabó la Champions League. Se acabó la Champions League como la conocíamos. Ha nacido otro evento, también llamado Champions League, pero claramente distinto a la Champions League con la que crecimos. Y eso genera mucho enojo, irritación, animadversión y pocas ganas de ver esta nueva Champions League que hoy cobra vida porque nos lo advirtieron desde hace muchos años. Estaba confirmado desde hace 2 o incluso 3 años que para la temporada 2024-2025, qué lejos se veía en ese entonces, la Champions League iba a cambiar. Que nos olvidáramos de la fase de grupos y de todo lo que conocíamos de esta Champions League con la que crecimos. Pero se veía lejano. En 2024-2025 tendremos coches que vuelan, pensábamos. Podremos viajar en el tiempo y si no nos gusta, entonces regresaremos al tiempo actual que nos gustaba. Pero no, nada de eso. Estamos igual de jodidos que cuando nos anunciaron que la Champions League iba a cambiar y nos ha llegado el momento. Porque ya sabíamos que iba a pasar, pero hasta que no sucede un día como hoy, el sorteo en el que llegamos y dónde están los grupos. Ahí es cuando te cae el 20 y saber cómo era, ¿no? Porque yo traté de explicar desde hace 3 años el nuevo formato y no tenía ningún sentido que lo hiciera en ese momento hasta ahora. Ahora cobra sentido porque ahora sí es como, güey, ¿cómo era? Es como cuando estás en un avión, me imagino, no conozco a nadie que lo haya vivido, pero ¿cuántas veces uno no se sube a un avión y la aeromoza, pues pacientemente, sin que nadie la voltee a ver, te da las indicaciones de qué hacer en caso de una despresurización en la cabina? Y como sabes que no va a pasar y que si va a pasar de todas formas estás frito, pues no haces nada, ¿no? Pero si pasa, estoy seguro que, ¡ay, güey! ¿Cómo era? Habrá gente que se ha subido más veces a aviones que otros. Yo me he subido unas cuantas y les garantizo que si ocurre eso, digo, puta madre, ¿cómo? Sí, no sabría qué hacer. Entonces, en un caso mucho menos dramático, tenemos esta nueva Champions League que han tratado de explicarnos a través de podcasts, de televisión, medios impresos, pero ahora es tiempo de, a ver, ¿cómo era? Bueno, ¿cómo es? Ahí les va. 36 equipos. Bien, en lugar de 32. No hay grupos. Ya no hay grupos, sino que hay una tabla general. No se puede jugar todos contra todos. En un mundo ideal, jugarían todos contra todos. Serían 70 jornadas, ¿verdad? O 35 si fuera solamente a un solo partido y no a visita recíproca. No caben tantos partidos, así que se toma una muestra en la que se dividen, o ya se dividieron, a los 36 equipos en 4 grupos de 9, pero no se confundan, no son grupos, sino simplemente son divisiones para que cada equipo enfrentase, como tenemos ahora, y ya repasaremos los duelos más interesantes. Cada equipo tiene 2 rivales A, 2 rivales B, 2 rivales C y 2 rivales D. Entonces, el primer cambio es ese, que no hay grupos y que en lugar de que la fase preliminar sea de 6 partidos, ahora es de 8. Y que en lugar de que cada equipo tenga 3 rivales, ahora tiene a 8 rivales. Tendemos a idealizar la fase de grupos porque es con lo que crecimos, pero también era un sistema que se fue haciendo perverso año con año hasta tener la normalización de las últimas temporadas en las que, dependiendo del grupo que te tocara, pues podía ser también un bodrio, ¿no? La Champions League. Había grupos buenos todavía, pero también los había en donde todo quedaba decidido muy rápido o donde no había realmente duelos interesantes. Pero bueno, para eso había un sorteo para ver qué grupos había que seguir y qué grupos no había que seguir. Y por lo menos siempre había un grupo, ¿no? Un grupo en el que decías, ay güey, hay 3 equipos fuertes, a ver cuál queda eliminado. Y eso lo perdimos. Eso creo que es la principal pérdida de la nueva Champions League. ¿Qué se gana? Bueno, para ser optimistas, eso de que el tercer lugar va a la Europa League, que era una reverenda mamada, ¿no? ¿Por qué? Porque le permitías a equipos fracasados, que, sobre todo si hablo de equipos que acaban ganando la Europa League tras quedar tercer lugar de fase de grupos. Es decir, equipos económicamente capacitados para llegar lejos en la Champions League, que no cumplieron el objetivo mínimo de quedar entre los 2 primeros y que sin embargo tuvieron una nueva oportunidad en la Europa League y que la ganaron.
y con ello, en la historia y hasta económicamente, les vino mejor quedar tercer lugar de grupo que haber quedado segundo o primero y no ganar la Champions League, como le pasaba a 15 de 16, ¿no? 16 clasificaban a octavos de final de la Champions League, los 2 primeros de cada grupo, uno era vencedor, 15 eran derrotados. Pero los terceros lugares, que lo habían hecho peor y que realmente habían fracasado, tenían esa oportunidad histórica de acabar la temporada como ganadores. Le pasó a muchos equipos, me viene a la cabeza el Atlético de Madrid, que tras haber llegado a 2 finales de la Champions League, no logra pasar ni siquiera a octavos, queda eliminado en fase de grupos, pero que en la Europa League logra imponerse. Le gana la final al Olympique de Marsella y queda Cholo Simeone como un tipo triunfante. ¿Y cómo no? ¿Cómo negárselo? ¿Cómo no reconocer al Cholo Simeone dentro de todos los años que lleva en el Atlético de Madrid, que ganó 2 ligas y que ganó 2 Europa Leagues? Y ya reparar en que vino la Europa League de ese fracaso de no haber pasado la fase de grupos, pues ya es muy quisquilloso, pero no deja de ser cierto. Entonces, eso afortunadamente se pierde. Es decir, los peores equipos de la Champions ya no van a la Europa League. Bueno, antes tampoco iban, ¿no? Porque los cuartos lugares de grupo no iban, los terceros lugares de grupo sí que tenían ese nuevo reto llamado Europa League, que, como les digo, ¿no? A final de cuentas, si tú eras segundo o primero de grupo y lograbas llegar a octavos o a cuartos de final, y ahí te quedabas, incluso en semifinales, quedabas en el olvido. Era una temporada, o en el mejor de los casos, olvidable, cuando no un fracaso porque no pudiste llegar lejos en la Champions League, a pesar de haber quedado entre los 2 primeros de grupo, ¿no? En cambio, aquel tercero que logró meterse a Europa League y llegar lejos y ganar la Europa League, pues queda como un equipo ganador, cuando de inicio lo hizo peor que 16 equipos que se metieron a octavos de final de la Champions League, y de los cuales uno solo quedó como vencedor y 15 quedaron como derrotados. Bueno, eso se perdió y eso está bien, ¿no? Para ser optimistas y tratar de encontrar los puntos positivos también, porque somos muy resistentes al cambio y a veces en esta idealización del pasado se nos olvidan ciertos detalles, como la perversión en la que fue cayendo también la Champions League que hemos perdido. Bueno, ¿de qué se trata esta Champions League? Para los que todavía a estas alturas no lo tienen claro. Entonces, son estos 36 equipos en los que, después de enfrentarse, como les digo, a 8, una muestra de sus rivales, pues los 8 primeros avanzan a octavos de final. Eso está bien. Eso está bien porque, a final de cuentas, tienes una ambición de acabar entre los 8 primeros. No es lo mismo acabar entre los 8 primeros que del 9 al 24. ¿Por qué? Porque del 9 al 24 ya tienes que jugar una ronda previa. Llamémosle los 16avos de final, porque a mí no me gusta lo de play-in. Y eso ya te pide que los 5 equipos que representan a Alemania, los 5 de Italia, los 4 de España, los 4 de Inglaterra, más el Bayern, más el Paris Saint-Germain. Allá tenemos 20 equipos. Bueno, 8 de esos 20, porque además hay otros 16, ¿no? Son 36 en total. Pero solamente 8 de los, ya vemos 12, 14 equipos poderosos que tiene esta Champions League, solamente 8 tienen el premio de evitar la fase de 16avos de final. Entonces ahí sí que hay una mínima noción de competencia. No quiero abogar por este formato que sé que todo el mundo desprecia, pero quiero destacar las cosas que pueden ser medianamente positivas. Después, entre el 9 y el 24 va a haber esta ronda de repechaje para ver quiénes acompañan a los 8 primeros a octavos de final, y a partir de ahí todo es normal. Se juegan los octavos de final a partir de marzo, como se han jugado siempre. ¿Qué cambia? Pues que todo ese ayuno que teníamos y del cual nos quejábamos amargamente de no tener Champions League desde diciembre hasta marzo, pues ahora vamos a tener Champions League hasta por las orejas durante todo el año futbolístico, ¿no? Ya no hay parón, porque justo en esos meses es cuando se van a insertar las nuevas jornadas. ¿Cuáles son las nuevas jornadas? Son 4 nuevas jornadas, porque si antes había 6 jornadas de fase de grupos, ahora son 8. ¿Cuándo se van a meter? Pues en enero, que es cuando no había Champions League. ¿Y cuándo se van a meter
los duelos a ida y vuelta de repechaje o play-in o 16avos de final, como ustedes gusten llamarlos, pues también en febrero. Y ahí están las 4 semanas extra de Champions League. Lo demás es lo mismo, ¿no? Absolutamente lo mismo. Octavos de final, lo que cuente, van a quedar emparejados seguramente los equipos más potentes de Inglaterra y de España, alguno de Italia, veremos si el Bayern Múnich y 2 o 3 equipos con los que ahora mismo no contamos y que difícilmente irán más allá de octavos de final. Es decir, no va a pasar gran cosa para efectos prácticos en esta nueva Champions League porque naturalmente el gran candidato seguirá siendo como sea, con el formato que sea, bajo las circunstancias que sean, el Real Madrid, el equipo más potente bajo todo este mismo contexto o el contexto anterior seguirá siendo el Manchester City y las amenazas serán las mismas que ha habido independientemente de este nuevo formato. Establecido lo anterior y antes de hablar de los duelos más interesantes de esta nueva Champions, espero que haya quedado claro cómo queda esta nueva Champions League, en la que del 25 al 36, después de 8 jornadas, en la tabla general quedan fuera, no tienen vida más allá de su participación en la Champions League, nada que los devuelve a la vida a la Europa League, nada de eso. Quedan fuera los 12 peores y los 16 de en medio se enfrentan en esta ronda extra, que prácticamente de eso se trata, ¿no? De agregar más partidos. ¿Por qué se hace esto? Desgraciadamente, y esto no le va a sorprender a nadie, se hace para ganar más dinero. Más partidos, más dinero. Si realmente, como nos lo quieren vender, porque no nos van a decir, que sería un ejercicio de honestidad que valoraríamos, ¿no? Si nos dijéramos, bueno, es que esto es para ganar más dinero, bueno, ya lo sabíamos, pero gracias por ser honesto. Pero encima nos lo venden porque era una necesidad de la Champions League, de hacerse más competitiva y de tener más partidos emocionantes. Pamplinas, ni madres, es dinero y nada más que dinero, y es la presión de la avaricia de los grandes clubes, de las grandes ligas, la que ha orillado a la UEFA a ir cambiando su torneo poco a poco hasta tener una Superliga como esta, patrocinada por la UEFA. Superliga en la que quiero destacar, por lo menos todavía, y eso hay que aferrarnos a ello, logras el acceso de manera deportiva. Méritos deportivos, no históricos, no simbólicos, no a dedazo, no por derecho de piso ni de marketing. Claro que tener todo esto, tener la historia, tener la afición, tener los recursos económicos, te acerca a quedar por lo menos entre los 4 o 5 primeros de tu liga, y con eso vas a jugar la Champions League. Claro, pero hay que hacerlo, ¿no? Y todavía tenemos equipos que en la Superliga estarían de dedazo en esta competición, y aquí no van a poder estar porque fueron incapaces siquiera de quedar entre los equipos de arriba de sus respectivas ligas, ¿no? Entonces, eso está bien, que no esté el Chelsea, que no esté el Manchester United, porque no se lo ganaron. Eso se mantiene y eso me parece muy bien. Pero en cuanto al formato, el formato prácticamente es el de la Superliga para tratar de tener más partidos, por lo tanto más ingresos de entradas, de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. No obedece el cambio a una necesidad deportiva y eso es lo que levanta todo el escepticismo del mundo. Si esto viniera empujado por la necesidad de cambio deportivo, que realmente sí la Champions League era perfectible, entonces podríamos ser mucho más optimistas. Pero no, el cambio viene originado exclusivamente para hacer más dinero y para contrarrestar al menos un par de añitos más el empuje que no va a cesar de los equipos que querrán más y más y más porque se endeudan cada año más y no les es suficiente con todos estos cambios que ha experimentado la Champions League, y la UEFA ha ido cediendo y a lo largo de los años dándole más cupo a los equipos de las grandes ligas. Y antes me acuerdo y los más viejos se acordarán también, que el tercer y el cuarto lugar de la Serie A o de la Liga Española, de la Premier League, etcétera, tenían que jugar fase previa. Entonces, eso le ponía más emoción primero a las ligas, porque claro, no era lo mismo quedar entre los 2 primeros
y clasificar directo a la Champions League que quedar tercero y cuarto y tener un mes menos de vacaciones y además el riesgo latente de quedar fuera, como quedaron fuera muchos, pero muchísimos de los equipos que tuvieron que quedar, que jugar fase previa antes de los grupos en la Champions League, en la que no estaba garantizado el puesto para los 4 equipos de España, de Italia, de Inglaterra, de Alemania. Si hubieran ganado siempre, entonces se entendería, ¿no? Pues total ganan siempre, ¿para qué los haces desgastarse y jugar un par de partidos más previos y acortar sus vacaciones, etcétera? Pero no, realmente había un riesgo y por ese riesgo es en el que UEFA tiene que ceder y darles en su momento ante las presiones de no, si no nos vamos, hacemos una Superliga, ok, ya, estate quieto, que clasifiquen los 4 directos de las grandes ligas europeas. De hecho, aquellos que no lo sepan, la Champions League era una competición exclusiva de campeones. Y no se llamaba Champions League. Eso es lo más raro y contradictorio de todo. Porque la Champions League, como la conocíamos, ni era formato liga, sino formato copa. O sea, no era una liga. Y tampoco era de campeones, sino de equipos que habían quedado entre los primeros lugares de la tabla de sus respectivas ligas. Pero hubo un momento en el que sí era una Copa de Campeones, era la Copa de Europa. Y así funcionó desde 1956, que es cuando la gana por primera vez el Real Madrid, hasta 1992, que es cuando la gana por primera vez el Barcelona. Durante 36 años era un formato en el que ganabas octavos de final directamente, jugabas octavos de final, cuartos de final, semifinal, final. Eran 7 partidos. Ganabas los 7 partidos, o bueno, sobrevivías, ¿no? Porque era ida y vuelta, octavos de final, cuartos, semifinal. Avanzabas de ronda y tras 7 partidos eras campeón de Europa. Y así funcionó desde 1956 hasta 1992, en el que curiosamente le cambian el nombre a la competición. Ya no es Copa de Europa, sino Liga de Campeones. Digo curiosamente porque sobrevivió como una Liga de Campeones apenas 4 años. Es decir, exclusivamente los campeones iban a defender a su país o a su liga durante 4 años, desde 1992 hasta 1996, con un nuevo formato que ya envolvía grupos. Ya desde el Barcelona, de hecho, aunque todavía se llamaba Copa de Europa, en la 91-92 se instaló durante muy poquitos años una fase de grupos en lugar de cuartos de final. Es decir, tenías los octavos de final, la fase previa de octavos de final, y entre los 8 finalistas, en lugar de jugar cuartos de final, 2 grupos de 4, y el líder de cada grupo se enfrentaba en la final. Eso duró muy poquito porque llegó en 1996 la primera Champions League en la que había fase de grupos. Eran 24 equipos, 24 campeones de Europa. Duró muy poquito, del 96 al 98 este formato, porque a partir del 98 dijeron, vamos a agregar a los subcampeones. Y ahí yo me acuerdo, gente como yo decía, a ver, ¿por qué a los subcampeones? Si es la Liga de Campeones, ¿qué mamada es esta? ¿No? Y encima que un subcampeón gane la Liga de Campeones no entraba en la cabeza de la gente del pasado, de los cromañones que lo vivimos en 1998. Y eso fue exactamente lo que pasó, ¿no? El Real Madrid gana la Champions League de 1998, además quedando... No, ¿saben qué? El Real Madrid sí que gana, en el 97 gana la Liga, y como tal luego en el 98, a pesar de hacer una temporada horrible con Jupp Heynckes, en la que quedaron quinto, sexto, ganaron la Champions League, pero a partir de ahí fue casi una tendencia que un equipo no campeón de su país ganara la Champions League, y ahora ya ni nos damos cuenta, ¿no? Hice cuenta, valga la redundancia, hice cuentas ahora mismo antes de, porque a veces preparo este podcast, aunque no parezca, y de los últimos 13 campeones de la Champions League, solamente 3 venían de ser campeones de liga. Los demás clasificaron como segundo, como tercero o como cuarto. Solamente 3 de 13 fueron campeones de una competición a la que no hubieran clasificado si hubiese mantenido el formato exclusivo y original
de Liga de Campeones. ¿Quiénes son estos tres? Si se lo preguntan, y si no también, el Manchester City, que venía de ser campeón de la Premier League, es uno de ellos. El Bayern Múnich, que ganó una Champions League recientemente en la pandemia, después de ser campeón de la Bundesliga, como fue campeón durante 11 temporadas. Curiosamente, la penúltima vez que ganó el Bayern Múnich la Champions League, que fue contra el Borussia Dortmund en Wembley, no venía de ser campeón de Alemania, sino venía de serlo el Borussia Dortmund. Entonces, de esos últimos 13 campeones, solamente los mencionados: Manchester City, Bayern Múnich y Real Madrid una vez. De las 6 veces que ganó de manera más reciente el Real Madrid la Champions League, de esas 6, solamente en una venía de ser campeón de España, ¿no? Siendo el campeón defensor de España. Y bueno, eso lo tengo que decir e investigar porque ya ni nos dábamos cuenta, porque ya estábamos habituados a una nueva realidad a la que quienes lo vivimos habíamos sido muy resistentes, porque no nos gustaba y porque, si lo piensan, no tiene ninguna lógica. ¿Cómo chingados metes subcampeones? Ya no hablemos de terceros y cuartos lugares a una Liga de Campeones, y que encima un equipo que quedó segundo, tercero o cuarto quede campeón de la Liga de Campeones, como ocurría casi siempre, puede ser algo impensable, algo tan impensable como que ocurrió, y ocurrió muchas veces y ya ni nos dimos cuenta. Entonces, la esperanza es que este nuevo formato de la Champions League también experimente algo similar al cabo de unos cuantos años, pero se ve difícil, pero yo insisto en esto, el formato de la Champions League con el que crecimos, que marcó a nuestra generación, era un formato que nació perverso y que se fue haciendo con los años aún más perverso. Que era mejor que el que tenemos ahora, puede ser, pero tomemos en cuenta que así es la vida, ¿no? Que todo esto que le estoy dando es para tener un poco de perspectiva. Desde 1965 hasta 1991, durante 26 años, el formato fue claro, ¿no? Como en el tenis, juegas y vas pasando de rondas hasta que eres campeón. Y si tienes un mal partido, adiós, fuera. Así fue durante 26 años, y cuando lo cambiaron era puta, pues cómo, ¿no? Y duró, bueno, hubo un híbrido, ¿no? Como les decía ya, entre el 92 y el 98, en el que le instalaron una fase de grupos en lugar de cuartos de final, como se hacía en las Copas del Mundo también de 1982, de 1978, por cierto. Y bueno, era un formato que tenía cierta vigencia todavía. Pero la nueva Champions League, con fase de grupos que surge en 1996, también dura un periodo muy similar al que duró la primera Champions League. Y hay un momento de rompimiento en el que parecía que era eterno, que está destinado a ser eterno, pero que no nació así. No nació así la Champions League, ni tampoco estaba condenada a terminar así. Entonces, la primera etapa de la Champions League fue de 1965 a 1991 con eliminación directa. Del 91 al 98 tuvo un híbrido. Del 91 al 96, ¿no? Del 91 al 96 fueron 5 años híbridos en los que primero eliminación directa, luego en lugar de cuartos de final fase de grupos, y luego a partir de 1996 ya teníamos la fase de grupos, que duró curiosamente un tiempo muy similar al que duró la primera versión de la Champions League, del 96 al 2024, 28 años nos duró este modelo de juego de la Champions League, en donde hubo también variantes, No sé si algunos se acuerdan que hubo unas cuantas temporadas en las que no había octavos de final. ¿Cómo no había octavos de final, Baraka? No había octavos de final. Estaba todavía peor. Eran fase de grupos, ¿no? Los 32. Y luego los 16 clasificados juegan otra fase de grupos. ¿No? Hemos estado peor, ¿no? En esta ambición de generar más ingresos y más partidos, llegamos a tener eso más o menos recientemente. Estoy hablando de los años, a mitad de los años 2000, en donde tenías los grupos de la A al H, y después los dos primeros de cada grupo clasificaban a otra fase de grupos A, B, C y D, y a partir de ahí sí, los dos ganadores de cada grupo se enfrentaban en cuartos de final. No duró mucho, pero esto es también para plantearles que no siempre fue como ustedes creen. La memoria es selectiva, y esta Champions League,
que ha muerto el día de hoy oficialmente con este sorteo, tuvo también sus intentos de cambio y sus formatos que se fueron adaptando, desgraciadamente, y en esto hay que insistir, a las presiones económicas de los equipos. Pero bueno, pasemos ya a la actualidad. ¿Qué nos deparó el sorteo que acaba de terminar? Y bueno, a ver, quedaron así. Manchester City tiene en el calendario duelos contra Inter de Milán, París Saint-Germain, Juventus, son los 3 rivales más difíciles, y además tiene al Brugge, al Feyenoord, al Sporting de Portugal, al Sparta Praga y al Bratislava. Tratará de sumar los puntos necesarios para acabar entre los 8 primeros. El Manchester City, partidos duros contra Inter, contra Juventus, contra Paris Saint-Germain y moderados contra el Sporting y el Feyenoord. Luego tenemos al Inter, que enfrenta al City, al Arsenal, al Leverkusen. O sea, son 3 grandes partidos y 4 partidos que no están tan interesantes, más allá del riesgo que implica enfrentar al RB Leipzig, al Mónaco y luego al Young Boys y al Sparta Praga. Bayern Múnich tiene que enfrentar a pesos pesados como Paris Saint-Germain y Barcelona. Luego tiene al Benfica, al Shakhtar, al Dinamo de Zagreb, al Feyenoord, al Slovan Bratislava y al Aston Villa. Un calendario bastante tranquilo para el Bayern Múnich, que se enfrenta, por cierto, al Barcelona. Otra vez el Barça tiene que vérselas contra el Bayern. La buena noticia para el Barça es que solamente va a ser una vez y que además va a ser en casa. No va a tener que visitar Múnich, aunque no ha habido gran diferencia en los últimos años en que el Bayern ha sometido al Barça. El RB Leipzig, entonces, tiene un calendario en el que se tiene que enfrentar a Liverpool, al Inter, a la Juventus, al Atlético de Madrid y a equipos de menos renombre. Luego, interesante, el Barcelona, por ejemplo. El Barcelona ciertamente tiene que enfrentarse al Bayern Múnich, lo hace en casa, visitar al Borussia Dortmund, que no deja de ser el subcampeón de la Champions League, la Atalanta, que es el campeón de la Europa League, el Benfica, que ya se estropeó al Barcelona, que es algo que ya no va a ocurrir, ¿no? Difícilmente va a ocurrir el morbo de ver al Barça fuera de la fase de grupos 2 veces. Y cuando digo que ya no va a ocurrir, pues claramente nadie va a quedar fuera de una fase de grupos que ya no existe, pero quedarse eliminado tras la primera fase, pues ya va a ser muy difícil en este formato donde hay mucho más margen de error. El Barcelona así pierda puntos contra el Bayern, contra el Dortmund, contra Atalanta, contra Benfica, pues tiene para recuperarse contra el Young Boys, contra Estrella Roja, contra el Brest y contra el Mónaco, que tampoco va a ser tan difícil, pero uno entiende que el Barcelona, por ejemplo, ¿no? Por mal que lo haga, evitará estar entre los 12 peores de la Champions League porque hay mucho más margen de error. Real Madrid está interesante porque también enfrenta al Atalanta, enfrenta al Milan, enfrenta al Liverpool en Anfield y enfrenta también al Borussia Dortmund en casa, además del Salzburgo, al Lille, al Stuttgart y al Brest. No quedó complicado el camino del Real Madrid, mientras que el del Liverpool, ojo, Liverpool tiene que enfrentar a Real Madrid, a RB Leipzig, a Bayer Leverkusen, a Milan, a Lille, a PSV, a Bolonia y a Girona. El camino más complicado es el de Liverpool y el del Paris Saint-Germain, al que ya voy más adelante, pero es demasiada información, lo sé. Vamos a tratar de digerirla. Liverpool contra el Real Madrid, más difícil, imposible. 2 visitas a Alemania contra el Bayer Leverkusen, que debería ser un rival mayor esta temporada. RB Leipzig quizá no tanto, pero no deja de ser un rival difícil, sobre todo tener que visitarlo, como va a ser el Liverpool. Después visitar al Milan. Y luego los equipos, porque se supone que casi todos tienen 4 difíciles y 4 fáciles, ¿no? Bueno, los 4 fáciles, entre comillas, es contra el Lille francés, que es un equipo complicado. El PSV Eindhoven, lo mismo. El Bolonia, que bueno, no deja de ser un representante de Serie A. Y el Girona, Bolonia y Girona, nadie contaba con ellos. Son equipos que tratarán de evitar la eliminación temprana, pero vamos, no te puedes confiar tampoco contra Girona y Bolonia,
que son los fáciles, entre comillas, de un Liverpool al que le toca un camino bastante complicado. Cada partido de Liverpool en la Champions League, a diferencia de los demás, va a tener cierto interés. Y en cuanto al Paris Saint-Germain, pues lo mismo, o algo muy parecido. Tiene que enfrentar a 4 equipos top. Manchester City, Bayern Múnich, Atlético de Madrid y Arsenal. Es decir, dentro del grupo 1, dentro de los equipos rankeados entre los 8 más complicados, porque tienen, según esto, mejor ranking de UEFA, le toca Manchester City y Bayern Múnich. Peor imposible para Paris Saint-Germain. Luego, entre los 2 que están entre la segunda, el segundo grupo de equipos más poderosos, le toca Atlético de Madrid y Arsenal. Tampoco podía ser más complicado que Atlético de Madrid y Arsenal, que cualquiera diría que tendrían que estar en el rankeados como equipos de División 1 y no División 2. Entonces ahí te tocan 4 potencialmente, más allá de lo que diga el ranking, de primer nivel. Top. Paris Saint-Germain contra Manchester City, contra Bayern Múnich, contra Atlético de Madrid, contra Arsenal. Y luego los otros 4 no son tan sencillos, pero sí se entiende que contra el Stuttgart, que juega muy bien. Ojo con el Stuttgart, vamos a ver hasta dónde le alcanza, pues es un equipo que me encanta ver jugar y que le va a complicar la vida a más de uno. El Girona, que sí está diezmado y lo que quieras, pero hará su lucha. El Salzburgo, que siempre está ahí y pelea y no le alcanza para demasiado, desgraciadamente. Y el PSV Eindhoven, que sabemos que suele ser comparsa, pero que también te arranca algún puntito en el camino. Entonces, sí, el camino del Paris Saint-Germain, duro. El de Liverpool me parece el más duro de todos. Y hay algunos otros donde, francamente, tienen vía libre para sumar puntos y tratar de quedar entre los 8 primeros. Y así evitar quedar entre el 9 y el 24. Ya no hablemos eliminados del 25 al 36, pero la idea es del 9 al 24 no, porque tienes que jugar 2 partidos más y una ronda más que te pone en riesgo de avanzar a los octavos de final. Salvo eso, honestamente, va a ser lo mismo. Tras ver el sorteo y una vez que nos vayamos adaptando a esta nueva Champions League, vamos a ir viendo los partidos que queramos. Tampoco es que nos chutáramos todos los partidos de la fase de grupos, ¿verdad? No es cierto. La fase de grupos estaba, como les decía antes, ¿no? Muy condicionada a qué 3 rivales te tocaban. Los enfrentabas 2 veces, era una hueva. A veces había rivales que no querías enfrentar ni una vez y te los tenías que chutar 2 veces, ¿no? Porque yo digo como televidente, ¿no? Tú ves un grupo de la Champions League que ahora tenemos que llamar antigua y podía ser buenísimo, o podías prescindir de verlo durante toda la fase de grupos y pedir que te avisaran cuando empezaran los octavos de final. Y eso no va a cambiar, ¿no? Es paja. La fase de grupos era, salvo excepciones, paja. Y esta fase también va a ser, salvo excepciones, paja, porque son partidos que tendrán a 2 grandes equipos enfrentándose de manera mucho más habitual que en el formato anterior, pero sin demasiado en juego, ¿no? Sin demasiado en juego, porque son 2 equipos que de todas formas van a avanzar a la siguiente ronda, pero tratando de quedar entre los 8 primeros y no del 9 al 24, lo cual le va a dar cierta competitividad a estos duelos en los que, bueno, ya les digo, sobre todo Liverpool o Paris Saint-Germain tendrán cada semana un rival bastante complicadito. Entonces, no cambia tanto, hay más fútbol. Si no quieren ver más fútbol, nadie los obliga a ver más fútbol, ¿no? Ahí está para quien se lo ofrezca, para quien necesite ver más partidos, ahí están las opciones. Y quien no, pues lo de siempre, nos vemos en octavos de final, que de todas formas, así fue siempre, ¿no? Eso no cambia tanto y toda esta rebeldía en torno al nuevo formato de la Champions League creo que evoca sobre todo una añoranza, una fase de grupos que tampoco era tan buena como queremos pensar. Había buenos grupos, y había, eso sí, la posibilidad de que un equipo quedara fuera y ahora ese margen de error se reduce mucho con 8 partidos y sabiendo que, aunque sea por la vía del repechaje, clasifican 24 de 36. Entonces sí es una fase muy larga para hacer mucho dinero y para que todo siga como siempre, ¿no? Para que, como les decía, los octavos de final, a final de cuentas, cuando nos pongan los partidos de octavos de final de un año de la Champions League antigua y un año de la Champions League moderna, no podamos diferenciar, porque van a ser prácticamente los mismos duelos muy similares. Entonces,
Si no quieren ver más fútbol, pues están saturados de fútbol, está bien, no lo vean. Si quieren ver un partido entre dos potencias futbolísticas, aunque realmente no estén jugando gran cosa, porque los dos van a avanzar, sabemos, si lo quieren ver, lo van a acabar viendo. Les garantizo que lo van a acabar viendo, porque si reducimos nuestra ambición o nuestra sed de fútbol a los partidos que realmente cuentan, pues la gente que lo hace no está escuchando este podcast, ¿no? Y hay mucha, hay muchísima, desgraciadamente, que de todas formas no se va a chutar los partidos de la primera fase como antes no se chutaba los de la fase de grupos. La Champions League ha tenido en algunos momentos que evolucionar, aunque nos ha dolido a los que la seguimos desde hace mucho tiempo. Les hablaba yo de lo resistente que fui a que metían equipos no campeones en la Champions, pero lo ves en perspectiva y dices, era un cambio necesario a los nuevos tiempos. No podemos hacer nada, llegó la ley Bosman, eso erradicó la posibilidad de ver equipos como el Celtic, como el Steaua, como el Estrella Roja del Grado, ganando la Champions League, ganando la Copa de Europa, porque perdían a sus jugadores a partir de que no hubo límite de extracomunitarios, o más bien de jugadores comunitarios, en algunos países ni siquiera de extracomunitarios, pero una vez que cada jugador europeo pasaba a ser futbolista nacional en todas las ligas, automáticamente los equipos de las ligas menos poderosas económicamente perdieron no solamente a sus mejores jugadores como antes pasaba, porque había un límite, ¿no? Los grandes equipos, los que tenían dinero, porque siempre ha habido equipos con dinero y equipos con menos dinero, los equipos de ligas económicamente más poderosas tenían que escoger muy bien a sus 3 extranjeros. Y entonces se quedaban muy buenos jugadores de todas formas en el Estrella Roja, en el Steaua, en el Celtic. Hablo de los equipos campeones de Europa, pero también hubo unos que llegaron a la final de la Champions en los tiempos previos a la ley Bosman, como el Partizan, como el Brugge, como el Malmo, y unos cuantos más. Eso se acabó desde la ley Bosman y se tuvo que adaptar el fútbol a esa realidad en la que los equipos que no fueran campeones de las ligas poderosas tenían mayor atractivo que los equipos campeones de las ligas no poderosas. Tan es así que en estos años de los que les hablaba, que hubo un puente entre la Champions League, en la que solo había campeones y jugaban eliminación directa, y la nueva Champions League, en la que ya eran campeones y segundos y terceros y cuartos con fase de grupos, hubo un periodo en el que la Copa UEFA, que hoy se conoce como Europa League, tenía más atractivo que la Champions League. Y eso no podía ser. ¿Y por qué ocurrió eso? Pues claro, ustedes piensen en estos tiempos una competición en la que tomemos la Serie A, ¿no? En la Serie A fue campeón el Inter. Entonces, el Inter habría ido a la Champions League, nada más. Y a la Europa League, si ahora mismo gobernaran las leyes de competición de aquel entonces, mientras a la Champions iría exclusivamente el Inter de Milán, en la Europa League tendríamos a la Juventus, tendríamos al Milan, tendríamos al Atalanta y bueno, tendríamos al Bolonia. Pero olvídense de Atalanta y Bolonia, tendríamos a Juventus y Milan en la Europa League, solamente al Inter en la Champions. Y si pensamos en Inglaterra, lo mismo, tendríamos al Manchester City en la Champions, pero en la Europa League tendríamos al Arsenal y al Liverpool y al Aston Villa. Y si hablamos de España, pues sí, tendríamos al Real Madrid en la Champions, pero tendríamos al Barça, al Atlético y al Girona en la Europa League, y así sucesivamente. Es decir, las dos competiciones tenían un atractivo importante porque no dejaban de jugar lo mejor de lo mejor en la Champions League, pero en volumen había el triple de equipos poderosos en la Copa UEFA, hoy conocida como Europa League, sobre la Champions. Entonces eso tuvo que evolucionar, aunque no fuera lo ideal para los románticos, a los que nos gustaría que esto fuera todavía la Liga de Campeones, que solamente los campeones participaran en ella. Ahora, formato ideal, pues sí, podemos hablar de formato soñado, pero el formato soñado nunca va a saciar las necesidades económicas. ¿Cuál sería el formato ideal? Ya que tengo un podcast para escupir y que me escuchen los que todavía estén interesados. A mí me encantaría, ¿a poco les parecería a ustedes también interesantísimo? En un mundo ideal, una Champions League que se jugara inmediatamente después de las competiciones de liga. No a mitad de semana, sino que, claro, con ligas reducidas,
Pensemos en ligas de 16 equipos. 30 jornadas. Bueno, 30 jornadas las juegas en 7 meses. Tranquilamente, ¿verdad? Bueno, después de esos 7 meses, tienes 2 meses de Champions League, en la que se enfrenten los campeones sin ver alterado el plantel. Porque claro, sales campeón, compras a alguien, te refuerzas, vendes a otro, juegas la Champions League con un equipo distinto que ya no lleva la dinámica y muchas veces ni siquiera a los jugadores que hicieron campeón a ese equipo, ya sea porque te reforzaste o porque perdiste a algunos de ellos. Pero si tuvieras una Champions League, imagínense ahora mismo, después, no ahora mismo porque ya tuvimos un periodo vacacional, pero inmediatamente después de que el Real Madrid ganó en España, de que el Bayer Leverkusen ganó en Alemania, de que el Inter ganó en Italia, de que el Paris Saint-Germain ganó en Francia, etc. Si tuviéramos una liga de campeones entre los equipos recientemente campeones, realmente teníamos claro quién es el mejor equipo de Europa, ¿no? A mí me encantaría. Obviamente, económicamente no generaría lo que se genera ahora. Sería un torneo muy rápido, pero sería un torneo que evidenciaría el propósito de esta competición. Al final, si hablamos de un propósito deportivo, claro, el económico va a ser el que se imponga siempre en esta competición y en todas. Pero si pensamos en lo deportivo, ese sería un formato ideal. No sé lo que ustedes opinen. Me imagino que creen que es una gran idea. Bueno, ya para despedirme, a ver si dejé algo en el tintero. Pues nada, las conclusiones que ya repasaba simplemente para tratar de, en un par de ideas o de conclusiones, tratar de entender de qué se trata esta nueva Champions League. Esta nueva Champions League se trata, ya olvidémonos de todo lo demás, de que va a haber ahora fútbol en diciembre, en enero y en febrero. Fútbol europeo que no había. Básicamente eso. 4 partidos más, 2 más en la fase previa, 2 más en la ronda, llamémosla así, insisto, de 16avos de final, y lo demás va a ser lo mismo. Básicamente lo mismo. Ya lo verán. O ya lo veremos, porque curiosidad hay. Vamos a ver. Vamos a ver qué tanto afecta, si realmente es peor, si de chiripa resulta aún mejor, o si es, como pronostico, prácticamente lo mismo, envuelto simplemente de otra manera, de una manera muy polémica. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.